diseño de investigación en el enfoque cuantitativo. Haremos la introducción con la pregunta: ¿qué es diseño de investigación? Es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza el diseño para analizar la certeza de la hipótesis. Con este concepto nos haremos la siguiente pregunta: ¿para qué sirve el diseño de investigación? Cumple 3 propósitos principales, que es responder preguntas de investigación, cumplir objetivos del estudio y someter hipótesis a prueba. Un ejemplo que le podría dar acerca del diseño de investigación es la pregunta: ¿le gustaría a Andy? ¿Por qué? Y la hipótesis: yo le resulto atractiva a Andy porque me mira frecuentemente. Con el diseño podemos dar el plan o estrategia para confirmar que sí es cierto o no que le resulta atractiva a Andy. El plan puede incluir procedimientos, actividades, hasta encontrar la respuesta a la pregunta de investigación. En este caso podría ser: mañana buscaré a Andy después de la clase de sistemas de la información. Me acercaré a él, le diré que se ve muy guapo, atractivo y lo invitaré a tomar un helado. Una vez que estemos en la heladería, le tomaré de la mano y si él no la retira, lo invitaré a cenar el siguiente fin de semana. Y si acepta, en el lugar donde cenemos, le comentaré que me parece una persona atractiva y le preguntaré si yo le resulto bonita o atractiva. Desde luego puedo concebir otras estrategias, tales como invitarla a bailar, al cine o ir a cenar. O bien, si conozco varios amigos de Andy y yo también soy amiga de ellos, preguntarle si le gusto de manera más directa, podría decir. En la investigación disponemos de distintos tipos de diseño. Y dentro de esos tipos de diseño existen clases, ¿no? Una clasificación, y debemos elegir uno o varios o desarrollar nuestra propia estrategia. Entre los tipos de diseño son 2: experimental y no experimental, que a continuación mis compañeros les explicarán las clases. Buenos días, mi nombre es Camila Claros Barrientos y yo les hablaré sobre el diseño experimental. ¿Qué es un diseño experimental? Este es un estudio donde se manipulan intencionalmente una o más variables independientes que vendrían a ser las causas, o en este caso la X, para analizar los efectos en la variable dependiente, que es el efecto o la Y. Estos diseños experimentales nos permiten atribuir causalidad con mayor grado de seguridad, es decir, que es mucho más probable que nosotros sepamos si X, la variable independiente, está teniendo algún efecto sobre la variable Y, que es la variable dependiente. Sin embargo, se requieren que se cumplan algunos requisitos para ser considerados experimentales. Estos son 3. Tenemos la manipulación de variable independiente, que en esta se encuentra la presencia-ausencia, la intensidad y la modalidad. Tenemos la medición del efecto que tiene una variable independiente sobre la variable dependiente. Y por último, el control experimental, que en este se encuentran 2 grupos, el grupo de control y el grupo experimental. A continuación les daré un ejemplo del diseño experimental y se les explicará sobre el requisito que lleva un diseño experimental. En este caso tenemos 2 macetas. En estas 2 macetas tenemos la misma cantidad de tierra y la misma cantidad de semillas. En este caso son 10 semillas de frijol para cada maceta. Luego, en la siguiente imagen se ve que a una maceta le colocamos agua y a la otra maceta no le colocamos agua durante el periodo que se está realizando el experimento. Y en la última imagen se puede ver que en una maceta, exactamente en la que se le regó agua, nacieron 9 de los 10 brotes, y en la otra, en la que no se le dio cuidado, no nació ni un solo brote. Aquí tenemos un claro ejemplo de los requisitos que se tienen para realizar o para saber que se está haciendo un diseño experimental. Tenemos el primer requisito, que es la manipulación de variables. En este caso nosotros estamos decidiendo a cuál maceta colocarle agua y a cuál no. De esta variable independiente tenemos la presencia-ausencia. Nosotros estamos colocando agua
en una maceta y en la otra se la estamos quitando. Tenemos la intensidad. Esta intensidad se refiere a el grado o cuánto de agua se le echa a una maceta. Por ejemplo, a la maceta en la que se está realizando el experimento se le echa agua cada 2 días, pero a comparación de la otra no se le está echando ni una sola gota de agua. Y la modalidad vendría a ser el tipo de agua que se está usando en esta. Por ejemplo, estamos usando agua normal. Luego tenemos la medición del efecto, que tiene una variable independiente sobre una variable dependiente. En este caso, el último cuadro, que se puede ver que en donde se colocó la variable independiente, tenemos que sí nacieron brotes de soya, en este caso 9, y en la que no se le realizó ningún cuidado no tenemos ningún brote. Este vendría a ser un claro ejemplo de la variable dependiente. Luego el último punto, que vendría a ser el control experimental, que como dije se divide en 2 grupos. Este es clave para que sea un diseño experimental, porque sin este diseño tendríamos un diseño, no sería diseño experimental, sino que sería pre-experimental, si no me equivoco. Entonces, aquí tenemos, como se puede ver claramente en la imagen del medio, 2 grupos. Está el grupo experimental, en el que se realizaron los cambios, y el grupo de control, en la cual no se les realizó ni un solo cambio durante todo el tiempo que se realizó el experimento. Con esto finalizo mi parte y le paso la palabra a mi compañero. Ahora hablaremos acerca de la tipología sobre los diseños experimentales. Según literatura académica, estos se dividen en 3: preexperimentos, experimentos verdaderos o puros y los cuasi-experimentos. Empezamos con los primeros, que serían los preexperimentos, que es uno de los diseños más sencillos. Se los llama así porque su grado de control es mínima. Este consiste en observar una variable en distintos grupos de individuos para tener una aproximación de ellos. En este diseño no se manipula la variable independiente. También debemos de tener en cuenta que existen 3 subtipos dentro de los preexperimentos: la investigación de una instancia, la investigación de un grupo y la comparación de 2 grupos estáticos. Estos preexperimentos por lo general se lleva para comprender si es necesario llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinarios. Ahora, los experimentos puros o verdaderos son aquellos que agrupan o reúnen los 2 requisitos para un experimento: el control y la validez interna. En este tipo de diseño encontraremos los grupos de comparación, es decir, la manipulación de una o más variables independientes. Los experimentos consisten en realizar un análisis estadístico para validar o refutar una hipótesis. Así podemos conocer las causas y efectos de las variables. Los factores que debemos de considerar en los diseños experimentales son los grupos, que son el grupo de control y el grupo experimental. También están las variables, que estas pueden ser manipuladas por el investigador. En ciertas ocasiones se pueden usar pre y post pruebas para analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. En un experimento, la validez interna es lo que se debe buscar. Ante todo, eso significa la confianza en los resultados. Sin embargo, esta validez interna solo es parte de la validez de un experimento, ya que es muy importante la validez externa. Nos referimos con validez externa a cuando nos direccionamos qué tan comprensibles son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como otros participantes o poblaciones. Por último, esta validez responde a la pregunta: ¿lo que encontré en el experimento, a qué tipos de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplican? Con esto de la validez nos pasamos a lo que son los contextos generales de los experimentos, que podemos distinguirlos en 2. El primero, experimento de laboratorio, el cual tiene características en donde existen condiciones controladas. Las variables independientes e influyentes no comprensibles al problema de investigación se mantienen reducidos lo más posible y se logra un control más riguroso. Ahora, los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista, en la que el investigador controla o manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. La diferencia entre ambos contextos es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los individuos.
Ahora nos pasamos a los diseños cuasi experimentales. Estos se asimilan a las condiciones de un verdadero experimento, es decir, que son similares, ya que son aquellos que se usan en las situaciones cuando no se pueden contar en grupos de control, que debemos de tener en cuenta que los experimentos se realizan en grupos únicos. Es decir, que mientras en los experimentos puros o verdaderos se conforman grupos de manera azarosa, en este diseño los grupos no se arman al azar. Analizando con los diseños experimentales, tenemos aquí algunas ventajas. La primera es que los investigadores tienen un control más fuerte sobre las variables para obtener los resultados deseados. En segundo, los resultados son extremadamente específicos. También la causa y el efecto de una hipótesis puede dar pie a que los investigadores puedan analizar mayores detalles. Y por último, la investigación experimental se puede usar en asociación con otros métodos de investigación. Bueno, les voy a hablar sobre los diseños no experimentales y para ello es una pequeña comparación con los experimentales. La diferencia es que los experimentales provocan una acción para tener un resultado. Por ejemplo, hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones. El no experimental es todo lo contrario. Vemos las reacciones de la persona cuando ya está enojada. No hay una manipulación como lo hay en lo experimental. Entonces, en definición, ¿qué es un no experimental? Es observar fenómenos tal como se dan en un contexto natural para analizarlos posteriormente, ¿no? Podemos analizar a una persona en estado de ebriedad, podemos analizar a una persona que está fumando cigarros, podemos analizar una persona, como decíamos, cuando está enojada, cuando está triste. Podemos hacerlo en un contexto natural, sin una manipulación de esa investigación. Entonces, el no experimental se clasifica en dos, que son los transaccionales o transversales y los longitudinales o evolutivos. Yo les voy a hablar en específico sobre los transversales. ¿Qué es el transversal? Es recolectar una información de distintas maneras con instrumentos de investigación, ya sea un cuestionario, ya sea entrevistas, focus group. Le podemos dar un enfoque cuantitativo, cualitativo. No importa el tipo de enfoque que le queremos dar, porque independientemente de ello, el tipo transversal busca hacer estudios de investigación en un solo momento, en un solo periodo. Y ese es su propósito, y eso es lo que lo diferencia del otro, que es los longitudinales o evolutivos, que lo hacen en dos o más periodos. Los transversales que les estoy hablando lo hacen en un solo momento, único. Por ejemplo, ver resultados de estudio, de notas de los estudiantes finalizando el semestre. Solamente en el final vamos a hacer una investigación en un solo periodo. Y estos se clasifican en tres: los exploratorios, descriptivos y los correlacionales causales. Que el diseño exploratorio, cuando hacemos una investigación, hacemos un mapeo de nuestra, y hacemos una revisión bibliográfica, ¿no?, que nos va a permitir esto hacer una elaboración de nuestro planteamiento del problema, elaborar nuestro marco teórico, y nos damos cuenta que no tenemos el cuerpo documental suficiente para que respalde nuestra investigación. Entonces vamos a ocupar una investigación de campo, buscamos información para poder darle el cuerpo documental a nuestra investigación. Como su nombre dice, exploratorios, exploramos más para tener más sostenibilidad en nuestra investigación. Diseños descriptivos. En los diseños descriptivos aplicamos técnicas, ¿no? Y solo vamos a, como su nombre dice, describimos una variable. Vamos a describir una variable que es la causa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en pantalla, dice: la expectativa del ingreso mensual de los docentes en América Latina para 2018 es de 12,000 pesos. Ahí estamos viendo la expectativa del ingreso. Nuestra causa de esta hipótesis que estamos manejando, de este ejemplo, es el ingreso mensual. Esa es nuestra causa. Estamos ganando 12,000 pesos, o sea, el dinero, por la causa de un ingreso mensual, ¿no? Vamos a describir una variable, solo una.
que es siempre la causa. Ahora, el diseño correlacionales. ¿Qué es el diseño correlacionales? Cuando buscamos o aplicamos instrumentos de investigación buscando una relación de dos variables. Casi siempre es dependiente e independiente. Dependiente es lo que nos indica las consecuencias y dependiente es la causa. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora en pantallas, donde dice el ejemplo de correlacionales: a mayor número de hijos, que sería la causa, que sea independiente, menor nivel de vida tiene la familia en América Latina, que esas son las consecuencias, ¿no? Son dos variables: nivel de vida, menor nivel de vida, que es la consecuencia, y la causa, el número de hijos. Son dos variables que tienen correlación una con otra, porque tienes más hijos y vas a tener obviamente una menor calidad de vida. Entonces, cuando realicemos una investigación, estas dos van a tener similitudes entre ellas. Ahora, ¿qué es el diseño de causales, ¿no? Causales? Quieren buscar la causa de por qué este fenómeno se está dando. Ahí tenemos un ejemplo en la parte de abajo, donde dice la desintegración familiar, y ya no, como mire, ahí dice provoca, ya no tiene ya una similitud entre ellos, ¿no? Sino quiere buscar el motivo, la causa, pues se provoca el bajo rendimiento bajo rendimiento académico de los hijos. Entonces ya no tiene un efecto de relación, sino tiene un efecto de investigación, de saber las consecuencias, por qué se está dando esto, ¿no? Por eso está planteado esta hipótesis de esta forma. Ahora voy a explicarles sobre los diseños longitudinales o evolutivos. Es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, que a menudo dura años o hasta incluso décadas. Sus principales características son: consiste en observar un mismo grupo de individuos en un largo periodo de tiempo. Tiene un enorme rigor científico y cuenta con pocos errores estadísticos. Permite establecer patrones de conducta que se manifiestan en una misma muestra durante un largo periodo de tiempo. Muestra las relaciones entre comportamientos tempranos y tardíos. Permite acumular un número mayor de variables y se puede extender en un área de conocimiento más amplio que la de diseño transversal. Existen tres tipos de diseños longitudinales. Diseños de tendencia, trend. Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo, en categorías, conceptos, variables y sus relaciones dentro de alguna población en general. Sus características principales es que se centra en la población o en una muestra representativa de ella. La membresía a la población puede cambiar en el tiempo sin afectar el estudio, es decir, pueden ingresar y salir miembros de la población estudiada. Como ejemplo, en la población de diseños de tendencia, tenemos las nuevas tendencias de educación, el sistema educativo. Podemos observar que hoy en día tenemos dispositivos móviles, pizarras digitales y blogs, cuando antes el aprendizaje era por proyectos. Este trabajo comparte la experiencia del uso de la tecnología educativa en un curso universitario del área de la informática, analizando retrospectivamente cómo han fluido en el desempeño académico de los estudiantes. Diseños de análisis evolutivo de grupos o cohorte. Se examinan cambios a través del tiempo en sus subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohortes o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común, generalmente la edad o la época. Como ejemplo, podemos citar las personas que nacieron en 1932 en Bolivia durante la Guerra del Chaco. Otro ejemplo son las personas que se casaron en el año 2000 en Santa Cruz, Bolivia. Tales ejemplos hacen un seguimiento de los grupos a través del tiempo y por lo común se extrae una muestra cada vez que se recolectan datos sobre el grupo o la subpoblación, más que incluir a toda la subpoblación. Diseños de panel. Son similares a las dos clases de diseño vistas anteriormente.
Este tipo de diseños estudia poblaciones o grupos más específicos y es conveniente cuando se tienen poblaciones relativamente estáticas, ya que los mismos participantes son medidos u observados en todo el tiempo y en todo momento. Como ejemplo de este diseño tenemos el observar mensualmente durante 2 años a un grupo que acude a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros. Y si se disminuyen sobre hechos pasados, en cada observación los pacientes serían las mismas personas. La ventaja de este diseño es que se conocen los cambios grupales así como los individuales y qué casos específicos introducen el cambio. Como desventaja de este diseño, a veces resulta difícil obtener exactamente a los mismos sujetos para una segunda medición u observaciones subsecuentes.